Señor presidente, compañeras y compañeros, ¿cómo llegamos a este momento desde el punto de vista de los trabajos de la comisión y desde el punto de vista de la historia constitucional? Desde el punto de vista de los trabajos de la comisión, los puntos relativos, y destaco al artículo primero en su punto 1, en su punto 2, en su punto 4 y en su punto 5, me parecen que son los de fundamental importancia. La parte relativa a la naturaleza de la entidad, la parte relativa a la soberanía en términos del artículo 41 de la Constitución Federal, la parte relativa a la autonomía en términos del artículo 122 y la parte relativa, muy importante, de la vuelta de tuerca a la distribución de competencias que prevé el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo llegamos desde el punto de vista de la historia constitucional? La concreción que estamos haciendo y que va a ver este constituyente a lo largo de los desarrollos del trabajo de sus comisiones reflejadas en los distintos dictámenes que se van a someter al Pleno, obligan a hacer un repaso rápido de esa historia constitucional. Desde aquel decreto de 24 del 18 de noviembre, donde se estableció que la Ciudad de México sería la residencia de los poderes de la Unión y ejercerían en este territorio las facultades de legislatura de un Estado. Desde la Constitución del 57, con los debates de Zarco, de Ramírez, en donde se sostenía la posibilidad de la coexistencia. Antes de la del 57, el Acta de Reforma de Otero, que en su artículo 6 establecía que mientras la Ciudad de México fuera Distrito Federal, tendría derecho a la elección de presidente de la República y a nombrar a 2 senadores. Las reformas constitucionales de 1901 de Porfirio Díaz, que establecieron la facultad del Congreso para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, y la ley que después se dicta en el Porfiriato en 1903, en donde establece que el gobierno central ejercería las funciones políticas y administrativas a través de determinadas figuras como era el gobernador, el presidente del Consejo de Salubridad General y el director de Obras Públicas. El proyecto de Constitución de Carranza, que establecía en el artículo 73 la supresión de la municipalidad de la Ciudad de México y en su lugar llevada a cabo por el número de comisionados que determinara la ley. La ley orgánica que dicta el propio Carranza el 13 de abril del 17. La reforma constitucional de Obregón de 1928 que determina la supresión de los municipios. La importante reforma de 1987 del presidente de la Madrid, que por primera vez establece un órgano propio institucional de la Ciudad de México, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con facultades de carácter reglamentario y por lo tanto separación de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. La importante reforma constitucional de 1993, que por primera vez concreta el principio de coexistencia y rompe el monopolio de la legislatura única del Congreso Federal en la Ciudad de México y por lo tanto la ciudad contaba con 2 legislaturas, la Asamblea Legislativa y el Congreso Federal. Y la importante reforma constitucional de 96 del presidente Zedillo, en donde se impulsa y se establece la elección directa del jefe de gobierno y de los jefes delegacionales. Todos estos últimos 30 años han tenido una fuerza importante en los diferentes partidos políticos. No es un monopolio nada más de un diferente sector. Aquí yo hago porque habrá seguramente ya cuestiones de tiempo que no nos permitirán hacerlo. Aquí yo hago un reconocimiento con nombres y apellidos. Reconozco aquellos nombres del Partido Acción Nacional, como don José Ángel Conchello, como don Gerardo Medina, como Federico Linca Altamirano, como Carmen Segura, como Patricia Garduño. Reconozco el aporte de la izquierda en los parlamentarios que impulsaron también las diferentes etapas de la reforma, como Pablo Gómez, como Amalia García, como el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, como Javier Hidalgo. Y reconozco también el aporte de compañeros del partido
revolucionario institucional, como el compañero Fernando Ortiz Arana, como el compañero Santiago Oñate Laborde y otros muchos que empujaron precisamente el que podamos arribar a estos momentos. Y hago una mención especial, porque me parece que es justo que en uno de los puntos de quiebre, que fue la reforma del 93, haya impulsado con todo vigor, con todas las resistencias que había, el nombre de Manuel Camacho Solís, para que quede claramente establecido en los registros de la historia constitucional. Termino, señor presidente. Hay una célebre pasaje que relata Stefan Zweig en su obra Fouché. Relata cómo el directorio, alarmado por la actitud de los jacobinos, pregunta a Fouché qué hacer con esa actitud. Y el ultrajacobino Fouché, convertido en duque de Otranto, les dice: hay que cerrar el Club de los Jacobinos, y en 1798 se dirige a la Rue de Bac a cerrar el Club de los Jacobinos. Dice la historia que el cierre de la puerta de la Revolución Francesa fue, en buena medida, ese cierre del Club de los Jacobinos. Yo sostengo que, en buena medida, el parteaguas que estamos sufriendo, que estamos viviendo, tiene que ver con ese cierre de puerta que fue la reforma al artículo 122 constitucional que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de este año. Pero la vuelta de llave, que es la que cierra definitivamente esta parte de la historia, es, sin lugar a dudas, el proyecto y la constitución que habrá de votar este constituyente. Muchas gracias.